¿Cómo están? Buen día, nuevamente un martes más de mediación. Les recuerdo nuestra página previderetv.com para que nos sintonicen, nos compartan y nos den like. El día de hoy está conmigo Diana y quien está a cargo de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Diana, bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, Mireya. Pues el día de hoy quisiera platicarte que en este martes de mediación tenemos a Elizabeth Medina Llerenas. Ella viene de la empresa Rodríguez Asesores, ella es abogada penal y bueno, pues bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias, muchísimas gracias por la Qué invitación. bueno que está nuevamente con nosotros, licenciada. Muchísimas gracias, para mí es un gusto estar con ustedes Así el día de hoy es. aquí. Bueno, empezando en esta transmisión que sería realmente la primera vez aquí transmitiendo desde Palco, el Palacio de la Cultura y la Comunicación, los invitamos a que sigan todas nuestras entrevistas en nuestras redes sociales y pues que visiten el Museo de la Radio y Televisión, tenemos cortesías. Elizabeth, es abogada penal, ¿nos puedes platicar qué es de lo que desarrollas aquí en esta empresa que es Rodríguez Asesores? Sí, mira, yo estuve en Fiscalía hace un año más o menos aproximadamente, trabajando todo un modelo de gestión, todos los procesos para efecto de la intervención de los operadores del sistema de justicia penal. De manera específica y en el tema que nos atañe el día de hoy, que es el de medios alternos, el de salidas alternas, en materia penal tiene un gran impacto. ¿Por qué? Bueno, pues porque este sistema de justicia penal adversarial acusatorio, que muchos le llamamos nuevos, otros ya no tan nuevo, porque definitivamente aquí en el estado de Jalisco esto inició en octubre de 2014 y en Guadalajara iniciamos recientemente, hace un año, el 31 de mayo del 2016 fue cuando arranca acá en Guadalajara, y tiene un impacto porque definitivamente el Código Nacional de Procedimientos Penales nos abre un abanico muy amplio con respecto a las personas que se ven involucradas en las cuestiones de un hecho con apariencia de delito, para efecto de que puedan agotar la situación de conflicto a través de un mecanismo alternativo, a través ya sea de una mediación, de una conciliación o de una junta restaurativa. El mecanismo alterno, licenciada, se crea ¿por qué? ¿Por exceso de trabajo en el sistema judicial normal o por qué? Mira, cuando se hace un análisis de las reformas constitucionales que traen como consecuencia la implementación, la adopción de este sistema adversarial acusatorio, se establece como una despresurización al sistema. Definitivamente creo que esta es la puerta del sistema. Si no se agotan la mayoría de los conflictos penales a través de estos mecanismos alternativos, se va a ver saturado el sistema de justicia penal. Otra de las cuestiones que ponderan o que dan la oportunidad de que se incorporen estos mecanismos alternativos en materia penal es precisamente darle la oportunidad a las personas que se ven involucradas en una situación de conflicto para que puedan agotar su problema a través de una salida alterna. Tenemos delitos dolosos y tenemos delitos culposos. En los delitos dolosos, te da la apertura a un mecanismo alternativo para la solución del conflicto, pero bueno, aquí en este apartado en específico sí establece que solamente podrás acudir a un mecanismo alternativo por una sola vez cuando cometes un delito doloso de la misma naturaleza. ¿Nos puedes platicar antes de que continúes, perdón que te interrumpa, pero para que podamos entender bien cuál es el doloso y cuál es el culposo? Claro que sí. El dolo es cuando interviene la voluntad del individuo en cometer el delito, es decir, cuando él está dispuesto o tiene como fin último la comisión del delito. ¿Sí? Cuando hay la intención. Que es a propósito, que es sí, con cuando es con intención. Y un delito culposo, bueno, es aquel que pasa por un descuido, por negligencia, ¿sí? Por ejemplo, un accidente vial, cuando se atropella a una persona, ¿sí? Cuando causas daños con tu vehículo. ¿Sí? Claro, cuando, no la estabas esperando a que cruzara para llevártela. Efectivamente, porque si no, de lo contrario, estaríamos ya en el supuesto de un delito doloso. Y te comentaba, en los delitos dolosos, siempre y cuando no se dé la misma naturaleza, pues puedes acceder a este mecanismo alternativo. Pero si se trata de delitos culposos, bueno, esto sí se abre para que si tú, por alguna razón, o cualquier otra persona tiene una problemática de esa naturaleza,
pueda resolverla a través de un mecanismo alternativo y evitar así acudir ante un juez a resolver la situación. Y es mucho más rápido. Sí, claro, porque al final de cuentas estos mecanismos alternativos se centran mucho principalmente en la reparación del daño. Obviamente, para llegar a construir un acuerdo reparatorio, que así se maneja en la ley nacional de procedimientos penales, tendrás que primero asegurar la reparación del daño de la víctima, ¿sí? Y que desde luego sean acuerdos que sean benéficos para ambos, ¿no? Es difícil hablar en materia penal, en poner en un ámbito de igualdad a la víctima frente al victimario. Es un proceso que tendrá que trabajarse a través de otro tipo de herramientas, ¿sí? Porque hay una vulneración emocional, hay un detrimento y sobre todo la cultura de nosotros es, si existe un acto adoptado por la ley como delito, bueno, pues inmediatamente pensamos en cárcel, ¿no? Claro. Entonces, esto es algo difícil. Sin embargo, bueno, la sociedad de Jalisco tendremos que acostumbrarnos a que tenemos esta alternativa para cuando nos veamos involucrados en una situación del orden penal, identificando los intereses de la víctima y los intereses también de la persona que cometió el delito, ¿no? Del victimario. ¿Cuál es? Bueno, la víctima que se le repare el daño y el victimario el no enfrentar un proceso penal que puede ser desgastante, largo y que además le pudiera generar un antecedente, que desde luego no encierra una cuestión de impunidad, porque pudiera pensarse que se generaría impunidad a través de este mecanismo, pero desde luego que no, porque se tutela mucho los derechos de la víctima. Sí, y precisamente ahorita que toca ese punto, que se pudiera prestar a impunidad, se ha estado escuchando en algunos medios en el que precisamente por este sistema alternativo ha habido más delincuencia, ha habido mucha más inseguridad porque salen más rápido o ¿Se les perdona? sí, precisamente por estas mediaciones es que se perdona, no sé. Quiero que nos aclare ese punto. Sí, mira, te platico un poquito. A ver, el tema, el hablar de este sistema de justicia penal adversarial acusatorio implica una cuestión cultural. Además implica algo muy importante que es el potencial humano, ¿sí? En las instituciones que operan el sistema, bueno, sí se ha dado capacitación. Yo no puedo decir si sea la óptima. Al final se ha dado capacitación. Creo que es un compromiso de cada uno de los que operan este sistema. Pero sí es bien importante que yo te diga que la puerta para que este sistema funcione en cuanto a los asuntos que van a judicializarse es la actuación del policía como primer respondiente. ¿Qué significa esto? Es el policía que tiene contacto, el primer contacto con la persona que sufre un delito, ¿sí? Para efectos de realizar una serie de actos que tienen que documentarse en registros, que así lo prevé nuestro Código Nacional, pero tienen que ser muy cuidadosos en razón de tiempos, en razón de hechos, de tiempo, modo y lugar. Y si estos registros no están debidamente ajustados a lo que nos establece no solo el Código Nacional, sino la Constitución política y más allá de esta los tratados internacionales, esto hace que el Ministerio Público se vea obligado y además es su obligación. Si llega una persona que ha sido detenida pero le han sido vulnerados sus derechos, pues el Ministerio Público no tiene otra opción más que disponer la libertad. También cierto es que el Ministerio Público es quien ejerce el mando y conducción de la investigación. Entonces creo que aquí parte primero del primer respondiente, pero sobre todo de la comunicación que haya entre este policía primer respondiente con el agente del Ministerio Público. Y bueno, esto ha dado esa pauta, ¿no? Esa sensación de impunidad donde, oye, no sé, una persona robó un vehículo y resulta que horas después o a los 2 días después ya está fuera, ¿no? Y bueno, se basa precisamente en las cuestiones de las deficiencias con las que se integran las carpetas de investigación. Y que yo no solamente puedo responsabilizar, como decía hace un momento, al policía como primer respondiente, puesto pues que hay un agente del Ministerio Público conocedor del derecho que es quien debe direccionar, ¿no? Conducir y ejercer un mando en las investigaciones de los delitos. Claro, ¿este sistema es menos costoso? Es esa pretensión. La verdad es que tiene muchos fines muy bondadosos este sistema. Sin embargo, también tenemos que ser ciertos, y lo dije yo hace un momento, es un tema cultural.
es un tema que tiene que evolucionar. Estamos en un periodo de transición, en un periodo de ajuste. Y que todavía existe esa resistencia, ¿no? Además, Prueba y error. así es. Es un año y todavía no podemos cantar victoria. Aquí todavía no. en Guadalajara, de manera concreta, es un año. De manera general, en Jalisco, bueno, saben, arrancamos por distritos, son 12 distritos judiciales. Se inició en Ciudad Guzmán en octubre de 2014 y cerramos en 31 de mayo del 2016 con la zona metropolitana, ¿no? Con el distrito 1, que implica Guadalajara, que implica Tlajomulco, que implica Zapotlanejo, que implica Tonalá, Zapopan y Tlaquepaque, pero que además este distrito absorbe aproximadamente el 70% de lo que es la incidencia de delitos cometidos en el estado de Jalisco. Entonces, bueno, creo que aquí hay una palabra clave, ¿sí?, para todos nosotros, para los operadores, las autoridades y nosotros mismos como parte de una sociedad, que es la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes, pero también tiene que haber el compromiso de las autoridades por dar una respuesta eficaz y eficiente hacia la ciudadanía. Sí, y como mencionaba, es una cuestión cultural. Yo, por ejemplo, me quiero imaginar un caso en una mediación en donde entra un ladrón a robar a la casa habitación. Ajá. Y yo estoy frente al ladrón. Y yo, pero ¿cómo lo voy a perdonar si me robó? ¿Mm? Yo lo que quiero es que se le castigue. Mira, cuando hablamos de la mediación, desde luego que tenemos que hacer un mapeo del conflicto. Tenemos que analizar la naturaleza del conflicto. Tenemos que analizar los elementos del conflicto. Pero algo muy importante es si el conflicto maduro, si el conflicto está maduro, es decir, si las partes ya están en condiciones de ir a enfrentar un proceso a través de este mecanismo. Primero hay que encontrar al ladrón también. Además, ¿no? Porque la ley te marca ciertos requisitos, ¿no? Tienes que tener identificados a las personas y localizados, es decir, un domicilio donde los podamos ubicar para efecto de que se puedan someter a este mecanismo. Además, que el delito que se cometió sea susceptible, ¿sí? En este caso, el delito patrimonial que me comentas, podría darse la mediación siempre y cuando no hubiera violencia en contra de las personas, es decir, que la finca se encontrara desocupada y que él hubiese ingresado, que tengan cámaras, que sea un vecino y obviamente está identificado, localizable. Y cabe dentro del catálogo, sí, porque no fue con violencia. ¿Sí? Okay. Y además dijimos que no se haya sometido él con anterioridad a un mecanismo alternativo del mismo orden, ¿sí?, en otro robo. O sea que si ya había robado o ya lo había intentado hacer, ya no tiene el perdón. Si agota su proceso a través de un mecanismo alternativo, ya no puede incorporarse a un proceso de este mecanismo Ahí se nuevo. va ahora sí a Sí, lo que que se- son los juicios. Al juicio oral, sí, se judicializaría la carpeta de investigación y correría por sus 3 etapas, ¿no? La primera de investigación en sus 2 fases, inicial y complementaria, la etapa intermedia y finalmente la etapa de juicio Ok. oral. Es realmente difícil. Creo que para Jalisco ha sido un poquito difícil, bueno, no un poquito, los que lo hemos vivido más de cerca, sí lo vemos un poquito complicado. Yo les comento una experiencia que tuve con un asunto del que tuve conocimiento, donde por un accidente vial una persona atropella a una señora que iba con sus 2 pequeños y bueno, uno de ellos, de la edad de 5 años, fallece. Entonces se integra la averiguación, la carpeta de investigación, acudimos ante el Ministerio Público y cuando le comentamos a la señora precisamente la alternativa que ella tenía para someterse a este mecanismo alternativo, dijo, no quiero que la metan a la cárcel porque mi hijo murió. Definitivamente, acá está el trabajo del asesor jurídico de esta persona y desde luego de quien haga la intervención de facilitador, porque tendrá que sensibilizarla en el sentido de que ningún proceso le va a devolver a La su vida, hijo. Es claro. algo difícil de entenderlo, ¿no? Y que aparte también en esta sensibilización pues tiene que ver el perfil del otro lado, ¿no? Que no fue con la intención, que a lo mejor hasta pudo haber sido por la misma imprudencia de la madre al cruzar en el semáforo verde o en una zona en donde no estaba pintada el paso No, la zona peatonal. peatonal, exacto. Que eso lo vemos yo creo que a cada rato. Yo laboro enfrente de Plaza del Sol y bueno,
Sí. El cruzar la calle Sí. es como si estuvieran toreando todos los días, entonces sí es Así es, mira, un fíjate riesgo que, total. que cuando tú intervienes en un proceso de una mediación, hay dos historias. La de la persona que sufre el detrimento, la Ujú, afectación, y la persona que comete esa afectación o que claro. vulnera a la otra parte, ¿no? En este caso, nos enteramos que la persona que había atropellado a esta familia acababa de perder un hijo más o menos de la misma edad, días atrás. Entonces, bueno, hay situaciones que pudieran de una u otra forma justificar, pero no hablamos de una justificación, hablamos de un proceso donde tiene que haber una colaboración, una disposición de que conozcan las partes cuál es la finalidad, es decir, igual pudiera haberse llevado ese asunto a través de un proceso judicial, ¿sí? De que se judicializara la carpeta de investigación, pero la consecuencia iba a ser lo mismo, la reparación del daño. Obviamente en ese tipo de delitos, cuando reúnes ciertas condiciones, hay una compensación, es decir, pagas una multa por tu libertad. Entonces, aquí lo que se platicó con la señora es que efectivamente se entendía cómo ella se sentía por esa pérdida, que era, Claro. no había una palabra de consolación para ella en ese momento, pero que pensara que a través de ese proceso ella podría tener la oportunidad de escuchar a la otra parte cuál fue la situación real que ella estaba viviendo o qué fue lo que pasó para que ella hubiera cometido esa imprudencia, ¿no? Entonces es un trabajo muy interesante y más allá de los delitos que se van a tener que someter a estos mecanismos alternativos, hay una ley nacional de ejecución penal donde definitivamente van a involucrar cualquier tipo de delitos. Desde luego estos procesos van a ser con un fin distinto, sino con el fin de agotar un proceso penal, porque una de las condicionantes es que ya haya una sentencia, pero va a formar parte de las actividades de la persona que está cumpliendo una condena y además también es importante señalar que muchas veces lo que la víctima de un delito quiere es saber realmente qué pasó, ¿no? Una respuesta a lo que sucedió. Sí. Su servidora tuvo la oportunidad de estar con Howard Sara en Oaxaca, nos invitaron a un curso que fue de justicia restaurativa en delitos de alto impacto. Claro, se trabaja de manera separada, se tiene que prever esto que tú comentabas hace un ratito en cuanto a la maduración del conflicto, en cuanto a cuándo es que una persona está en las lista. condiciones o está lista, efectivamente, así como tú lo mencionas, para poder tener un enfrentamiento con la persona que le generó un detrimento, ¿no? Y si hablamos de una violación, si hablamos de un homicidio, si hablamos de un secuestro, bueno, son palabras mayores que yo no Sí. sé en qué momento se vaya a dar acá en Jalisco y si esto vaya a funcionar, pero tendrá que llevarse a la práctica, ¿no? Y tendrá que estructurarse todo este equipo de intervención para efectos de que esta justicia restaurativa, que al final es un árbol, y la mediación, la conciliación, la negociación, el arbitraje, la junta restaurativa, círculos restaurativos, todas estas cuestiones que son tan innovadoras para nosotros, para el Estado de Jalisco como para México, se han involucrado en nuestras normas. Sí, es todo un trabajo integral. Por ejemplo, en el caso de la persona que atropellaron a sus pequeñitos, es todo un trabajo interno Así es. de sanación, de entendimiento, de acomodar mente, no sé. El sistema alternativo da acompañamiento en eso de manera psicológica, terapéutica y esto. Mira, los mecanismos alternativos en sí no lo hacen. El Código Nacional nos contempla una figura diferente que es la suspensión condicional del proceso, donde ahí sí se establece un lapso no menor a 6 meses, tampoco mayor a 3 años, donde las partes involucradas tienen que sujetarse a ciertas condiciones que el juez proponga, además que el mismo imputado, que la misma persona que causa el daño, debe de proponerle al juez de qué manera él considera correcto repararle el daño a la persona. Y creo que eso es más viable cuando se da este tipo de situaciones, porque al final de cuentas trae el mismo efecto. En Jalisco no se prevé que intervenga un facilitador todavía en la norma, sin embargo, a nivel nacional hay un proyecto donde se pretende que el facilitador también intervenga en
la construcción de un acuerdo de propuesta de reparación del daño, donde se implican todas estas cuestiones que tú comentabas hace un momento y que yo creo son muy valiosas y muy válidas, porque al final de cuentas traen exactamente los mismos efectos que si fueras a una mediación o a una conciliación. Sí, pero con una intervención más amplia, con un plazo más amplio, donde ellos pueden tener acceso a ciertas cuestiones como terapia, como el no acudir a ciertos lugares, el que también pudieran formar parte de los acuerdos, ¿no? De los acuerdos reparatorios y que tendrías que poner un plazo, ¿sí? Para efecto de que se cumplan. Pero al final cualquiera de estas dos formas creo que son viables. Pero esta figura que les comento de la suspensión condicional del proceso, creo que es muy idónea, ¿no? Para cuando hay emociones tan fuertes como las que estamos platicando. Sí, qué interesante. Licenciada, si alguien requiere de sus servicios, ¿en dónde le puede encontrar? Sí, mira, les puedo proporcionar mi número telefónico. Regularmente estoy fuera de la oficina. Mi número telefónico es el 33 13 63 13 72 y mi correo electrónico donde me pudieran escribir es elisa.medina.udg@hotmail.com. Bien, pues ahí está. Tenemos a la licenciada Elizabeth para que nos pueda apoyar en estos temas. Así es, Diana. que nos pudiera asesorar o orientar un poquito. Bueno, pues ya para cerrar, Elizabeth, quisiera agradecerte la presencia el día de hoy en este martes de mediación y esperemos pues que podamos contar con tu presencia nuevamente. Yo creo que es un tema que nos puede durar una hora, 2 horas para 10 platicar al programas. respecto. Sí, es algo muy extenso. Entonces, igual si les quedó alguna duda y quisieran ver nuevamente aquí a la licenciada, por favor déjenos sus comentarios. Les vamos a dejar también el correo en la descripción de este video para que puedan escribirle y pues que entren a Previderelex en Facebook y YouTube y puedan ver todas las transmisiones que hemos tenido. Y por último, Elizabeth, ¿qué es lo que le pudieras decir a nuestro auditorio para que tomen en cuenta este nuevo método? Bueno, es importante, Diana, que conozcan, que se enteren de que existen estas formas alternativas para poder solucionar un conflicto donde se van a ver menos desgastados y donde desde luego la reparación del daño va a ser más cierta, ¿no? Sin que se dé esto de lo que habíamos comentado, el tema de la impunidad, ¿no? Así es. Al final es una intervención que está normada por un órgano del Estado, sí, por parte de la Fiscalía, por parte del Poder Judicial, y donde se da certeza jurídica tanto a la víctima como al victimario de un delito. Muy bien. Bien, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos, licenciada. Muchísimas gracias. Gracias, Mireya. Gracias a ti, Diana, y nos vemos en la siguiente emisión de Martes de Mediación. Hasta luego. Hasta luego, gracias.